Bienvenidos jóvenes a esta semana 26. En esta semana vamos a ver nosotros un refuerzo de lo que hemos visto en la semana 24 y 25 y vamos a reflexionar también sobre algunos puntos de los cuales de repente hay algunas dudas. ¿Sí? No te olvides suscribirte si aún no lo haces a mi canal para que podamos seguir viendo el contenido de cada semana. Empecemos. Vamos a ver, en esta primera parte nos hablan a nosotros sobre el lenguaje algebraico, el lenguaje verbal. He traído acá unos ejemplos para poder entender más de qué se trata, ¿no? El lenguaje verbal, por ejemplo, nos dice la suma de dos números consecutivos. Entonces, llevándolo al lenguaje algebraico, sería x, ¿no? Más x más 1. ¿Por qué? Porque si vemos números consecutivos, si empezamos llamando a él un número x, su consecutivo será x más 1, ¿no? Aumentado en 1. Muy bien. El cuadrado de un número, ¿no? Un número es x elevado al cuadrado, ¿no? El exponente 2. Acá miren, el triple de un número, coma, aumentado en 5. La coma, al igual que en la parte de verbal, ¿no? Acá cuando yo leo y cuando lo llevo a la expresión algebraica, también es importante, porque miren, el triple de un número, coma. Entonces toda esta parte nos da una sola idea, ¿no? Luego sigue aumentado, tú sabes que aumentado es un signo más, ¿no? Aumentado en 5, por lo tanto va a quedar el triple de un número, una sola idea, aumentado el más 5, ¿sí? Ahora, pero mire, lee abajo la siguiente expresión como es. El triple, coma, de un número aumentado en 5. Si nosotros no nos damos cuenta de la coma, va a parecer que las dos son iguales, pero no, la coma es la diferencia. Acá solo me dice el triple de un número y va la coma. Por lo tanto, esto es una idea, ¿no? Y todo lo que está después de la coma también va junto, ¿no? Por lo tanto, sería el triple, coma, de un número aumentado en 5. ¿Ven? ¿Ven la diferencia de los dos? ¿Quién hace la diferencia de estas dos expresiones que son distintas? La diferencia lo hace la coma, ¿no? Por lo tanto, es importante también acá, cuando nosotros leemos una expresión algebraica, en el lenguaje verbal, es importante darnos cuenta de la coma, ¿sí? Vamos con la siguiente expresión. Tenemos el exceso de A sobre B de 5. Exceso, cuando se habla en matemática, el exceso es mejor colocarlo como una diferencia. El exceso de A, como A excede a B, A es mayor, A menos B, y me dicen que es 5, entonces A menos B va a ser igual a 5, ¿sí? El exceso. Ahora también tenemos el cuadrado de la suma de dos números. Entonces, el cuadrado de la suma de dos números. Ahí está. El cuadrado de la suma de dos números. ¿Sí? Y abajo, mira, parece lo mismo también. ¿La suma de quién? La suma sería la suma de quién? De los cuadrados de dos números. ¿Sí? Entonces sería la suma de los cuadrados de dos números. Ahí está. Los cuadrados de dos números. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Muy bien, entonces hemos visto unos ejemplos más para darnos cuenta que es importante poder llevar de un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico. Y justamente la pregunta nos dice, ¿consideras importante la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico para resolver un sistema de ecuaciones lineales? Justifica tu respuesta. Entonces vamos a decir que el lenguaje verbal se refiere al lenguaje cotidiano, ya sea en forma oral o escrita. Claro, el lenguaje verbal es lo que nosotros hablamos normalmente, ¿sí o no? La suma de los números consecutivos, el cuadrado de un número, es cómo lo hablamos o cómo lo escribimos. Pero el simbolismo algebraico, ¿no? O sea, simbolizarlo como una parte del álgebra, es justamente el lenguaje matemático, ¿no? Llevarlo a un lenguaje matemático, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado es un lenguaje matemático. 3x más 5 es un lenguaje matemático. O un lenguaje algebraico también, ¿sí? Ahora, en este lenguaje algebraico, los elementos pueden ser los numerales. ¿Qué es un numeral? Es la representación de una cantidad. Por ejemplo, el 5, ¿no? 5 representa la cantidad del número 5, pero el numeral es cómo se escribe, ¿no? En este caso se escribe de esa manera. Entonces, el numeral 5, hay el numeral 3 acá, ¿no? ¿Qué más? Las letras, mira, vemos el X, vemos A, vemos B, vemos letras, vemos acá también el Y o el Y, ¿no? Y las operaciones, observamos sumas, restas y también igualdades, mira, ¿ves? Entonces todos estos símbolos, todos estos numerales, todas estas operaciones forman parte del lenguaje algebraico, ¿sí? Ahora, pero acá nosotros nos dice es importante en un sistema de ecuaciones lineales. Por lo tanto, vamos a analizar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver este ejemplo. Mira, el lenguaje verbal nos dice
El precio de 3 lapiceros más 2 lápices es 22. Y el precio de un lapicero más un lápiz es 8. Entonces nosotros cuando vemos un sistema de ecuaciones, cuando vemos un problema y queremos llevarlo al lenguaje algebraico, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras variables, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá decimos x es el número de lapiceros y y es el número de lápices. Por lo tanto, acá en la primera parte yo digo, tengo 3 lapiceros más 2 lápices y eso suma 22. Entonces sería 3x más 2y es igual a 22. Y luego dice un lapicero más un lápiz es 8, ¿no? X más y igual a 8. Entonces estamos haciendo de manera rápida, hemos formado un sistema de ecuaciones para responder esta pregunta. Entonces, ¿es importante el lenguaje algebraico? Claro, claro que es importante porque ya hemos dicho que el lenguaje algebraico más exacto, o sea, nos va a ayudar a nosotros a entender mejor lo que está pasando matemáticamente. Mientras que cuando está en contexto, el cerebro de repente demora un poco más en traducir, por eso siempre se lleva una parte matemática. ¿Sí? Entonces dice, en un sistema de ecuaciones, aparte de definir nuestras variables, acá esta parte, definir nuestras variables, ¿no? Es muy importante porque nos ayuda a poder organizar los datos mediante ecuaciones. Acá están mis ecuaciones. Luego, ¿para qué? Para su posterior solución, utilizando los distintos métodos. Claro, una vez que yo tengo estas ecuaciones, yo puedo utilizar el método de igualación, de sustitución o de eliminación o reducción, ¿no? Pero ya lo puedo resolver. Entonces, la respuesta sería que es muy importante, ¿no? Muy importante el lenguaje algebraico para un sistema de ecuaciones lineales. Muy bien, vamos a continuar. Luego nos dicen, sabemos que un número cualquiera se puede representar por la incógnita x. ¿Se puede presentar con cualquier otra letra? Nos están preguntando. Entonces, como hacemos nosotros en una situación problemática, pasamos de un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico. Eso hemos visto hace un momentito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es más preciso el momento de darle la solución. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? El precio de 3 lapiceros más 2 lápices es 22. Entonces, en vez de tenerlo como texto, lo ponemos como una ecuación, ¿no? Sacamos del contexto esta parte matemática y lo representamos en medio de una expresión algebraica. Ahí está, ¿no? Entonces, pero miren que ya hemos definido nosotros, ¿no? Acá X y Y, ¿no? Pues al usar el lenguaje algebraico, estamos usando expresiones algebraicas que contienen variables. ¿Qué son las variables? Estas variables son letras que se usan para representar números y podemos usar cualquier letra. En este caso hemos usado el X, hemos usado el Y, ¿sí? Como letras, como incógnitas o como variables, ya que no conocemos esos valores, ¿sí? Acá también tenemos un ejemplo. Acá es 3x más 5, a menos b igual a 5, d igual a b por t. Acá nosotros podemos decir de repente x se define como el precio de un pantalón, el precio de un polo. A menos b puede ser la diferencia de repente de dos cosas, ¿no? Un polo y una camisa, no sé, ¿no? Uno ya hay que definir siempre, antes de tener la expresión, definirlas. D igual a B por T, de repente alguien se acuerda, puede ser una fórmula de MRU, distancia igual velocidad por tiempo, ¿no? Pero nos damos cuenta que podemos utilizar nosotros cualquier letra. Si bien es cierto, ya por costumbre, por historia, si se utiliza siempre X, Y y Z, ¿no? Y entre los tres más el X, eso no significa que se pueda utilizar otras letras también, ¿sí? Entonces, lo que no podemos olvidar es de definir claramente qué representa mi variable para poder dar la respuesta adecuada. Claro, o sea, antes de tú formar tu ecuación, tu expresión algebraica, lo que hay que determinar qué está representando mi variable, ¿sí? ¿Para qué? Porque tú al final vas a dar la respuesta. Dependiendo de la respuesta, por ejemplo, si X es años, entonces, y encuentras varias respuestas, sabrás que años no puede ser negativo. Es un ejemplo que te doy, ¿no? Entonces, si tú defines bien tu variable, al final, al momento de dar tu respuesta, vas a poder analizar mejor, ¿no? Si está bien tu respuesta o cuál es la respuesta adecuada si tienes varios valores, ¿sí? Muy bien, entonces ya está, ya hemos resuelto esto, ¿no? Que si se puede representar con otra letra y si se puede representar con otra letra, ¿no? Mis variables. Luego me dicen, y si el valor es 0, también se representa con una letra. A ver, si yo tengo que un valor es 0, yo puedo representar con una letra. Entonces dice, las variables nos ayudan a representar cantidades que no conocemos su valor. Si ya sabemos que el valor de una cantidad, si ya lo conocemos, si ya sabemos, yo sé ya el valor de una cantidad, entonces no tendría sentido asignarle una variable o una letra, por ser ya conocida. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo ya conozco que una cantidad es 0, entonces ya no le puedo poner una variable, porque justamente ya es conocido, ¿sí? Entonces no habría sentido, pues le pongo su valor ya porque ya lo conozco.
las X, las Y, el A, el B, no sé, lo que hemos visto por acá en estas expresiones, es porque no conocemos justamente cuánto vale X, no conocemos cuánto vale A, cuánto vale B, no conocemos estas variables. Y al no conocer, le ponemos una letra para poder nosotros trabajarlo, expresarlo de forma matemática, ¿sí? En un lenguaje algebraico. Si ya lo conocemos, pues si yo supiera cuánto vale A, por ejemplo acá, si yo supiera cuánto vale A, ¿ya para qué le pongo A? Le pongo su valor, ¿sí? Ya no le pongo una variable A. Si yo sé que B vale 0, entonces no le pongo B, le pongo su valor de 0, porque ya conozco ese valor, ¿sí? Entonces, en la respuesta de esta pregunta, de esta última, sería que ya no, pues si ya conocemos que es 0, ya no es necesario poner una variable, ya es conocido ese caso, ¿sí? Y dice acá, otra pregunta es, si la diferencia entre dos números se representa como X menos Y, ¿se puede representar también como Y menos X? Bueno, está fácil, ¿no? Ya que tú sabes que no es lo mismo 5 menos 4, que valdría 1, que 4 menos 5, que valdría menos 1. Si no, ahí nomás con un ejemplo te puedes dar cuenta que son distintos valores, ¿no? Son distintos valores. ¿Y por qué? Acá dice, ¿no? La resta no tiene la propiedad conmutativa, es decir, no podemos intercambiar la posición del minuendo con el sustraendo. Por lo tanto, estas dos expresiones no van a ser iguales, pues, ¿no? No van a ser iguales. X menos Y va a ser distinto a Y menos X, ¿sí? Va a ser diferente. Muy bien, entonces ahí ya está resuelto esto de acá, ¿no? Ahí está, ¿sí? No te olvides suscribir si aún no lo has hecho al canal, ¿sí? Para poder seguir viendo los contenidos de cada semana, ¿sí? Vamos a ver la siguiente situación. ¿Cómo puedes representar la suma de edades de los padres de un estudiante? De los padres de un estudiante dice, la suma de los padres de un estudiante es 120. Justifica tu respuesta. Vamos a representar. Entonces, para hacerlo un poco más interesante, voy a aprovechar que estamos haciendo en esta semana como que un repaso, una reflexión, dice, de lo que has aprendido. Lo voy acá a poner para que lo practiques tú después, esto de acá, ¿ya? Dice, para resolver las situaciones planteadas recordaremos las 4 fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático George Polya, ¿ya? Él, ¿qué nos enseña él, no? ¿Qué nos dice? Que hay 4 pasos para poder resolver un problema, ¿sí? Comprender el problema, luego dice diseñar un plan, una estrategia, ejecutar el plan y luego reflexionar sobre el resultado. Dice que estos 4 pasos nos van a ayudar, él nos recomienda esos 4 pasos. Y vamos a emplear estos 4 pasos en esta situación que es muy sencilla, pero mira que sirve mucho y tenemos que ir practicando estos 4 pasos porque un problema muy grande, si tú aplicas estos 4 pasos vas a ver que se te va a poner más fácil el comprender, ¿no? Y poder resolver esa situación que parece complicada. En este caso nos dice primero comprender el problema. Entonces, para comprender el problema hay varias preguntas que se puede hacer. Por ejemplo, te puedes preguntar cuáles son los datos. Y vamos a ver acá qué nos pide el problema. Vamos a hacer esas dos nomás. Hay muchas más. Si tú buscas en internet, ¿no? El método de Paul, ya vas a encontrar que hay muchas más preguntas dentro de cada paso. Entonces acá vamos a ver estas dos. ¿Cuáles son los datos? Los datos son la suma de las edades de los padres de un estudiante. ¿Sí? Acá me están dando como dato que la suma es 120, ¿ya? ¿Y qué nos pide el problema? Nos pide representar esta situación. Muy bien. La fase 2, entonces estamos comprendiendo lo que nos pide el problema, ¿no? Tenemos los datos y nos pide representar. En la parte 2 dice diseñar un plan, una estrategia. ¿Qué plan voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para llegar a esa solución? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a expresar la situación que está en un lenguaje en común mediante un lenguaje algebraico, ¿sí? Todo esto está en un lenguaje común o un lenguaje verbal y lo voy a llevar a un lenguaje algebraico. Eso es lo que voy a hacer. Ese va a ser mi plan o mi estrategia. Entonces en la fase 3 dice ejecutar el plan. Vamos a ejecutar. Para eso ya sabemos que si voy a llevar una expresión algebraica, lo primero que hay que hacer es definir nuestras variables. Entonces voy a decir que la del padre sea X, la de la madre sea Y. Entonces una vez que tengo eso, yo ya conozco que la suma va a ser 120. Conozco por los datos. El dato me dice esto, ¿no? X más Y es igual a 120. Y la parte 4 dice reflexiona sobre los resultados. Vamos a ir, bueno, como ya no tenemos, como solo nos pide el representar, ya tenemos la respuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que las variables, como son edades, deben de ser valores positivos, ¿sí? Ahí estaría la respuesta, ¿sí? X más Y igual a 120, donde X es la edad del padre y Y es la edad de la madre.
Muy bien, entonces te dejo esto por acá para que lo practiques tú, lo puedas de repente también en internet buscar más información sobre este método, ¿no? Esta forma de resolución que es muy poderosa, ¿sí? Vamos a continuar. Dice, ¿utilizas alguna estrategia o resuelves cada situación de cualquier manera? Te están preguntando, ¿no? ¿Qué estrategia utilizas? ¿Te has puesto a preguntar tú qué estrategia utilizas al resolver un problema? ¿O lo haces como venga? Si tú lo haces así de cualquier manera, pues te va a demorar más a resolver. Entonces vamos acá a poner una lista pequeña de algunas estrategias. Hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, dice, busca semejanza con otros problemas. Entonces, ¿qué significa eso? Que mediante tú, cuando hayas practicado, cada problema te va a parecer de repente una situación ya conocida. Entonces puedes relacionar, ¿no? Puedes relacionar qué hiciste en un problema para llegar a la solución y este problema en qué se parece, ¿no? ¿En qué se parece? ¿Qué tiene en común, ¿no? Entonces eso es buscar semejanza. La siguiente es, dice, reduce lo complicado por algo más simple. Dividir en partes el problema. Si un problema está muy complicado y matemática cuando es un problema, un texto muy grande, las comas, hemos visto ya hace un momentito que las comas ayudan mucho, las comas, los puntos seguidos, los puntos aparte, me separan el problema, ¿no? Entonces dividirle el problema en partes, ¿sí? Otra estrategia es hacer un dibujo, un esquema, hacer un esquema de lo que tú vas a hacer, ¿no? Entender tu problema, ¿sí? Hacer un esquema, voy a empezar por esto, voy a hallar esto, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a poderlo hacer más fácil el problema, ¿sí? Entenderlo más fácil. Luego dice, estudia todos los casos posibles. Y todos los casos posibles, ten cuidado en descartar soluciones, ¿sí? Entonces, voy a analizar todas las situaciones posibles que se pueden dar en ese problema. Ensayo y error. Entonces, ensayo y error es, ¿no? Tratar de dar valores o también ver una estrategia y si no funciona, pues empezar a usar otro camino, ¿sí? En matemática, el ensayo y error es muy utilizado, ¿no? No siempre con lo primero que tú plantees te va a salir el problema. Si ves que no te sale, buscas otra forma de hacerlo. Trabajar hacia atrás también es unos alumnos se van se imaginan la solución y de acuerdo a esa solución van buscando a ver si cumple o no el problema, ¿sí? Y usar programas dinámicos. Pues ahora en internet hay muchos programas, por ejemplo como el GeoGebra, que nos ayuda, ¿no? A graficar, a hallar ecuaciones, solución de ecuaciones cuadráticas. Es muy poderoso este programa, esta aplicación, ¿no? Que les recomiendo que en sus tiempos libres lo puedan estudiar. Hay muchos tutoriales en internet, el cual nos ayuda, pues toda la parte algebraica, la parte de las gráficas también, ¿no? Entonces, los programas nos van a dar el Photomac también en aplicaciones celulares también que hay, es muy bueno, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a verificar si está bien o no nuestro proceso, ¿sí? Entonces ahí te he dejado algunas estrategias que puedes utilizar tú para poder desarrollar un problema. Y después luego nos dicen, la matemática te ayudó a resolver un conflicto. Si tu respuesta es afirmativa, comenta con tus propias palabras. Bueno, acá ya lo que a ti te ha ayudado, ¿no? Entonces yo te digo nada más que en nuestra realidad tenemos muchos casos de cómo la matemática nos ayuda a solucionar situaciones. Por ejemplo, tenemos nosotros compras en la tienda, ¿no? Ahí estamos usando matemática. Cuando vas, compras, cuando te dan el vuelto, tú sacas tu cuenta, ¿no? Si está dado bien o no el vuelto, pagos de recibos, ¿no? Que pagamos recibos de luz, agua, tarjetas de repente, de crédito de tu papá, de tu mamá, no sé, tantos recibos que pagamos, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Ahí también hay matemática, en el promedio de notas, cuando sacas tus notas, también usamos matemática, cálculo de las horas de uso de internet, también podemos usar, ¿no? Cuántas horas de estudio, cuántas horas estoy en internet, ¿no? Ahí también estoy aplicando matemáticas, ¿no? Cocinas, también, ¿no? La medida de los ingredientes en el momento de cocinar, también aplicas matemáticas, amplias proporciones empleas ahí, ¿no? Bastantes proporciones, ¿no? Etcétera. Entonces, te hago unos ejemplos, ya hay muchos, de verdad que en la vida diaria hay muchas formas en las cuales se utiliza la matemática. Entonces tú, ¿cuál a ti te ha servido? Y comentas tú, pues, con tus palabras en qué situación has empleado, ¿no? Una resolución de problemas. Muy bien, vamos a continuar. En la parte 2 de este día 3 que nos hablan de la reflexión, nos dicen expresamente mediante gráficos tabulares y cartesianos un sistema de ecuaciones. Vamos a ver acá. Y nos preguntan, dice, ¿qué valores podrías dar a la incógnita x para que los valores de y salgan enteros? En este caso se podrá dar cualquier valor x, justifica tu respuesta y nos dan esta ecuación. Si tú lees o si nos dan ahí el texto, si tú ves el texto, nos dan dos ecuaciones, ¿no? Y nos dicen que x es el precio del alquiler,
de diario del local de venta de los zapatos, y Y es el precio de alquiler diario del local de venta de jugos. Y nos dan el Y despejado. Mediante esta ecuación nos dicen a nosotros que qué valor de X puedo tomar yo para que Y salga entero. ¿Sí? Esta ya es la respuesta de toda una situación que está resuelta en tu guía, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, vamos a analizar esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué valores puede tomar X? Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar de esa X. Como X es el precio del alquiler, entonces X primero no puede ser cero, ¿no? Porque siempre te van a cobrar. Y tampoco puede ser negativo. Por lo tanto, puede ser, si estamos valores enteros, X1. X vale 1, mira, Y sale 14,83. X vale 2, reemplazando estos valores, estoy reemplazando el valor de Y en esta ecuación, estoy reemplazando el valor de X en esta ecuación de Y y me sale como respuesta, ¿no? Entonces, yo ya estoy viendo qué valores puede tomar X para que Y salga entero. Yo quiero que Y salga entero, ¿no? Y sigo tomando valores de X, Y sigue variando, para cada valor de X tengo un valor de Y. Si yo hiciera una gráfica, ya yo puedo obtener un punto, por ejemplo, sería el punto 1, y acá estaría 14,83, ¿no? Un punto, iría una gráfica y podría yo graficar esta función, ya, ¿no? Podría graficarla, ¿sí? Pero no me piden eso, me piden el valor de X para que Y salga entero. Entonces, mira, yo empiezo a tomar todos los valores de X enteros y me doy cuenta que ninguno sale entero. Ahora, llego a X11. X vale 11 y sale menos 0,17. ¿Por qué? Hasta acá nomás me detengo. Este valor no valdría, ¿por qué? Porque recuerda que Y es el precio de un alquiler. Entonces no me puede salir negativo, ¿no? Me sale negativo, no puede salirme negativo. Por lo tanto, yo el valor de X11 ya no lo tomo ya. Hasta ahí. Todos esos valores enteros de X pueden ser, pero mira que ninguno me salió un Y entero. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿no? Se observa que ningún valor entero de X puede hacer que Y salga también entero, ¿no? Podría ser parte de mi respuesta, ¿sí? Pero yo voy a analizar un poquito más. Vamos a analizar un poco más. Entonces, esa es mi expresión, mira. Entonces, yo voy a ver, voy a enseñar otra forma de hacerlo, ¿sí? Voy a separar, ya que es como yo quiero que esto salga entero, entonces, date cuenta de algo, que la parte superior, esta parte que estoy marcando, debe ser, ¿qué cosa? Múltiplo de 6, ¿sí o no? O sea, debe tener al factor 6, debe ser múltiplo de 6, para que al dividirse entre 6 me salga un valor entero, ¿sí? Entonces todo esto debería ser un múltiplo de 6. Por ejemplo, si todo esto es 12, 12 entre 6 me sale 2. Si todo esto de acá, si todo esto es 18, 18 entre 6 me sale 3. Y así, si todo esto es un múltiplo de 6, al dividirlo entre 6 me sale un valor entero. Entonces eso es lo que yo voy a analizar. Voy a llevar esta idea a mi problema, que esa idea, si sabes divisibilidad, me estás entendiendo muy bien lo que estoy hablando, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer de manera algebraica, voy a separar, mira, el 98 lo he separado en 96 más 2. Todo esto era 98, ¿no? Y el menos 9x lo he separado en menos 6x con menos 3x. Todo esto era menos 9x. ¿Por qué, profesor? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Pero te voy a explicar. 96 es múltiplo de 6 y menos 6x es múltiplo de 6. Y acá lo estoy uniendo, mira, lo estoy uniendo. Lo que es múltiplo de 6 lo he unido, Menos 96 o 96 menos 6x entre 6 más, ¿qué me quedó? 2 menos 3x entre 6. Hasta ahora está bien, ¿no? Yo puedo separar en estas dos homogéneas, ¿no? Al final esto de acá, si yo opero, me da lo de arriba. Solo le he dado forma nada más. Y acá voy a buscar la parte entera, ¿sí o no? Entonces yo me doy cuenta que esta primera parte se puede dividir. 96 menos 6x, los tres tienen sexta y yo puedo simplificar. Sí, simplificar. Por lo tanto, me va a quedar así, ¿no? 16 menos x más 2 menos 3x sobre 6. Acá vamos a analizar, ¿sí? Acá vamos a analizar. Yo me doy cuenta que ya esta parte es una parte entera. Esto ya es una parte entera. ¿Sí? X tiene que ser entero para que siga siendo una parte entera. Ahora, lo que me faltaría es analizar esto. ¿Viste? Para que esto sea entero, esta parte debería ser múltiplo de 6. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Es decir, puede ser 0, puede ser 6, ¿no? Si es 0, 0 entre 6 es 0, ¿no? Si todo es 0, ahí entre 6 sería 0 y ya quedaría solo la parte entera. Si es 6, 6 entre 6, si esto fuera 6, 6 entre 6, me queda 1, ¿sí? Un entero, ¿ves? Si es 12, me quedaría 2, ¿me entiendes? Entonces,
como condición tiene que ser esta parte de acá, tiene la parte superior, tiene que ser un múltiplo de 6 para que se pueda simplificar y me quede un valor entero, que es lo que me está pidiendo el problema, ¿no? Yo quiero hallar el valor de x para que ya sea entero. Pero si te pones a pensar, ¿podrá ser 0 esto? ¿Podrá ser 0? Alguien me puede decir, profesor, sí, si x vale 3 medios. Si x vale 3 medios, o 2 tercios, diré. Si x vale 2 tercios, a ver, acá vamos a hacerlo por acá. Digo yo, a ver, profesor, ¿puede ser 0? 2 menos 3x igual a 0. 2 es igual a 3x, ¿no? Entonces 2 sobre 3 es igual a x. Profesor, x 2 tercios y me sale 0. Sí, pero cuando yo reemplazo acá un valor fraccionario, ya no va a ser entre esta parte. Entonces y no va a poder ser entero. Entonces para 0 no encuentro valor. Ya, para 0 no encuentro valor. O sea, cuando esta parte de arriba es 0, no encuentro valor. Ahora, puede ser 6. Ahora vamos a ver si esta parte puede ser 6. 2 menos 3x podrá ser 6. A ver, si es 6, esto por ejemplo lo paso acá a restar, sería 2 menos 6 es igual a 3x. Sería menos 4 es igual a 3x, menos 4 tercios es igual a x. Uno, que x es negativo, y sabemos que x no puede ser negativo porque x, ¿qué cosa? Es precio del alquiler, no puede ser negativo. Otra, de nuevo, que si x es fraccionario, al reemplazar en esta parte entera, ya no lo deja entero, sino lo vuelve fracción, ¿no? Por lo tanto, me doy cuenta que no puede ser. Y así con todos los valores. Si es 12 igual, ¿no? Ya no va a ser una parte entera, ¿no? No va a cumplir. Aparte porque es 2 menos algo. Y 2 menos 2 le quitas un valor, no te va a salir 6, pues ni te va a salir 12, ni te va a salir 18. Por lo tanto, de ahí nomás también me puedo dar cuenta que no habrá una solución acá. Esto de acá no me va a salir nunca entero. Por lo tanto, estamos llegando a la conclusión de que no habrá un valor de x que haga que y salga entero, ¿sí? Observa que ningún valor de x puede hacer que y salga entero. Entonces, ahí hemos nosotros visto el análisis de estas 2 semanas en algunas situaciones con unas preguntas. No te olvides seguir repasando, ¿sí? Seguir repasando. No te olvides suscribirte también para poder seguir subiendo videos, ¿ya? Gracias por tu apoyo, ya somos ya más de 700, ¿no? Empezamos muy poquitos, ya estamos creciendo y espero seguir creciendo junto contigo, espero seguir subiendo más videos, ¿sí? Suscríbete y comparte el canal. Y también en mi grupo de apoyo de Facebook, se llama Matemáticas, avanza tu ritmo, pero no te detengas, se llama. Entonces, porque la idea es esa, ¿no? La idea es siempre avanzar y nunca detenerte. A veces tú puedes ver que otro alumno puede saber más que tú, puedes de repente hacerlo más rápido, pero eso no debe desanimarte, ¿no? Tú tienes que avanzar. No importa lento, despacio, quizás al comienzo, pero avanzar, pero nunca detenerte, ¿no? Siempre avanzar. Vas a ver que poco a poco vas a ir aumentando tu ritmo, ¿no? En el hecho de practicar más, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir. No te desanimes, sigue practicando y nos vemos en el próximo video, ¿ya? Gracias por estar acá siempre en el canal. Nos vemos.